vamos a ver la púrpura trombocitopénica inmune. Esto va a ser un defecto cuantitativo de las plaquetas. Entonces, pues aquí, como no nos estamos metiendo con la cascada de coagulación, no vamos a tener ni aumentado el tiempo de PT ni el PTT. O sea, no vamos a tener aumentado el tiempo de trombina ni el tiempo de tromboplastina parcial. Esto ahorita lo vemos. La púrpura trombocitopénica inmune, esto es anticuerpos que generalmente son IgGs. Entonces va a ser una IgG en contra de antígenos de las plaquetas, o digamos partes de las plaquetas. Ahora, lo más clásico es que esta parte de la plaqueta sea específicamente la glicoproteína 2B3A. Entonces, vamos a ver cómo se presenta esto. Tenemos, aquí está el endotelio, bueno, aquí está el vaso capilar, aquí están las células endoteliales. Cuando tenemos sangrados, porque tenemos daño al endotelio del vaso capilar. Entonces vamos a hacer un daño al endotelio, esto es daño al endotelio, y ¿qué tenemos aquí? Tenemos la membrana basal. ¿Y qué contenemos en la membrana basal? La colágena tipo 4. Entonces aquí tenemos colágena, y tenemos al factor de von Willebrand. Entonces aquí, esto va a ser factor de von Willebrand. Von Willebrand factor de von Willebrand, esta es la colágena. Ahora recordemos la hemostasia primaria, tenemos la adhesión plaquetaria y la agregación plaquetaria. Entonces la adhesión plaquetaria, pues es que la plaqueta se va a adherir al endotelio. Entonces aquí tenemos una plaqueta y la plaqueta expresa la glicoproteína 1B. Esta es la glicoproteína 1B y es por medio de la glicoproteína 1B que la plaqueta se adhiere aquí al endotelio. La glicoproteína 1B se une al factor de von Willebrand y esto hace que la plaqueta se una aquí al endotelio. Entonces ahora vamos a tener la plaqueta aquí así adherida. Aquí está la plaqueta. Ahora vamos con la agregación plaquetaria. La agregación plaquetaria se va a dar por la glicoproteína 2B3A. Aquí tenemos la plaqueta y esta plaqueta aquí expresa otra glicoproteína que es esa, la glicoproteína 2B3A. Y aquí tenemos otra plaqueta. Esta otra plaqueta igual expresa la glicoproteína 2B3A. Entonces aquí tenemos otra glicoproteína que es la glicoproteína 2B3A de esta otra plaqueta. Y la razón por la cual, o la manera en la cual una plaqueta se une con la otra, es porque entre las dos glicoproteínas encontramos la fibrina. Esta es la fibrina, que ya como vimos en nuestro video, la activación de la fibrina pues depende de la cascada de la coagulación. Pero ahorita no nos vamos a meter con la cascada de la coagulación. Aquí lo que pasa es, en la púrpura trombocitopénica inmune, tenemos un anticuerpo, un IgG, en contra de la glicoproteína 2B3A. Entonces vamos a tener un anticuerpo, aquí está el anticuerpo, en contra de la glicoproteína 2B3A. Ahora estos anticuerpos, las IgGs, son producidas por las células plasmáticas, obviamente. Las células plasmáticas son las que producen las inmunoglobulinas, los anticuerpos. Son producidas por las células plasmáticas, pero estas células plasmáticas se encuentran en el vaso. Entonces células plasmáticas del vaso. Entonces tenemos un IgG en contra de la glicoproteína 2B3A de una plaqueta. Entonces tenemos una plaqueta que está unida a una inmunoglobulina. Y cuando esto pasa por el vaso, pues porque esto está pasando en cualquier parte. Tenemos la inmunoglobulina que se une a la plaqueta y no necesariamente tiene que ser en un sitio en donde se esté haciendo la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria, no, en cualquier parte de la sangre, en cualquier parte del cuerpo vamos a tener plaquetas que ya de por sí pues tienen la glicoproteína 2B3A y vamos a tener este anticuerpo que se va a unir a la glicoproteína 2B3A. Entonces vamos a poner el vaso por aquí para no ponerlo en donde hay daño. Entonces digamos estamos por aquí y aquí tenemos una plaqueta. Esta plaqueta expresa su glicoproteína 2B3A y esta está unida a un anticuerpo. Entonces el anticuerpo se une a la glicoproteína 2B3A. Este anticuerpo vino de las células plasmáticas del vaso. Y ahora esto
va a pasar pues a lo largo de toda la sangre. Pero cuando llegue específicamente otra vez al vaso, cuando este complejo que está bajando en la sangre llega al vaso, en el vaso tenemos el sistema retículo endotelial, que esto principalmente son macrófagos. Entonces, en el vaso, en el sistema retículo endotelial del vaso, contenemos macrófagos. Y son estos macrófagos los que van a destruir a la plaqueta que está unida al anticuerpo. Entonces, los macrófagos destruyen la plaqueta que está unida a la inmunoglobulina, a la IgG. Entonces van a destruir la plaqueta. Y si los macrófagos del sistema reticular endotelial del vaso empiezan a destruir a todas las plaquetas que están siendo unidas por medio de, que la plaqueta está unida a una inmunoglobulina, pues esto va a hacer que el paciente tenga disminución de las plaquetas. Entonces el paciente, vamos a poner cómo se va a presentar. Se va a presentar con trombocitopenia. Ahora recordemos que la cuenta normal de plaquetas es como de 150,000 a 450,000 o a 400. O sea, 450,000 o 400,000. Vamos a ponerle 400,000. Pero varía, puede ser 450,000, 400,000, 350,000. Más o menos esta es la cuenta normal de plaquetas. En este paciente que viene con trombocitopenia, generalmente el número de plaquetas es menor a 50,000. Plaquetas. Entonces, el paciente va a tener trombocitopenia. Estos son estudios de laboratorio. Entonces, trombocitopenia, ya vimos que como no estamos afectando la cascada de la coagulación, que la cascada de la coagulación tiene que ver finalmente con la activación de fibrina, pues el paciente no va a tener alteración de las pruebas que utilizamos para ver si está bien la cascada de la coagulación. Entonces, no va a tener aumento, no va a haber aumento ni del tiempo de protrombina, ni del TP, ni el tiempo de tromboplastina parcial, ni el PTT, partial thromboplastin time. Entonces, ni el tiempo de protrombina va a estar aumentado, ni el tiempo parcial de tromboplastina. Entonces, no van a estar aumentados, van a estar normales, porque no nos estamos metiendo con la cascada de la coagulación. Lo que hicimos fue un anticuerpo en contra de la plaqueta. Entonces, estos van a ser los estudios de laboratorio. ¿Y qué pasa si el paciente tiene disminución de las plaquetas? ¿Cómo va a compensar el paciente? ¿Tratando de producir más plaquetas o no va a tratar de producir más plaquetas? Va a tratar de producir más plaquetas. Y recordemos que las plaquetas vienen de los macrófagos, de los megacaricitos. Este es un megacaricito. Y como una protrusión del megacaricito vienen las plaquetas. Entonces, aquí vamos a hacer una protrusión. Aquí va a salir una plaqueta. Entonces, las plaquetas vienen de los megacaricitos. Si tenemos disminución de las plaquetas, pues el paciente va a tratar de aumentar la producción de plaquetas. ¿Y cómo va a hacer esto? Va a tener más megacaricitos en la sangre. Entonces, al ver los estudios de laboratorio, cuando sacamos una biometría hemática, vamos a ver que los megacaricitos van a estar aumentados. Entonces, aumento de megacaricitos. Podemos verlo en los estudios de laboratorio, en la biometría hemática, o si hacemos una aspiración de la médula ósea. Al sacar médula ósea, pues vamos a ver que la médula ósea va a tener un montón de megacaricitos. La médula ósea es donde se producen las células. Vamos a tener un montón de megacaricitos para producir las plaquetas. Entonces, ya sea o una biometría hemática o una biopsia de la médula ósea, vamos a ver aumento de los megacaricitos con trombocitopenia. Trombocitopenia ya vemos por qué. Porque el paciente está destruyendo sus plaquetas por medio del macrófago en el sistema reticular endotelial del vaso. Ahora, la púrpura trombocitopénica inmune, tenemos la forma aguda y tenemos la forma crónica. Entonces, ya voy a borrar. Esta fue la patofisiología. Entonces, esto se va a presentar en niños y en adultos. La dividimos en aguda y crónica. Generalmente, la aguda, esta es la que se da en niños. O sea, niños o niñas. Y esto va a ser generalmente después de una infección viral. Entonces, post-infección
viral. Y generalmente se resuelve, o sea, puede ser que durante un mes tenga ese efecto, tenga anticuerpos en contra de sus plaquetas, el vaso destruye sus plaquetas que están unidas a la inmunoglobulina, el paciente se presenta así con trombocitopenia y aumento de los megacaricitos y tiempo normal de tromboplastina y de tiempo parcial de tromboplastina. Puede ser que estos tiempos estén normales, que el paciente se presente así, pero dentro de un mes o 2 meses el paciente se recupera y ya no le pasa nada. Entonces, en los niños se da la forma aguda, que es generalmente después de una infección viral, y generalmente se resuelve. ¿Se resuelve? Ahora vamos con la forma crónica. La forma crónica esta generalmente es en los adultos. Los adultos. Y puede ser primaria o secundaria. Primaria o secundaria. Entonces primaria pues va a ser idiopática, o sea que sea un adulto que venga así con trombocitopenia, con aumento de los megacaricitos, con tiempo normal de trombina y tiempo parcial de tromboplastina normal, y que sea así. Entonces esta va a ser idiopática, porque es una paciente que va a venir con la sintomatología de púrpura trombocitopenia inmune, pero no vamos a saber por qué, o sea, no hay una causa como tal, como aquí, que fue después de una infección viral. Entonces, si es primaria, o sea, si no sabemos por qué la paciente viene así, entonces va a ser idiopática. Y la secundaria, pues esta va a ser en respuesta a una infección que tenga la paciente, o a una enfermedad que tenga la paciente, como generalmente se da en enfermedades autoinmunes, como puede ser el lupus. Otra puede ser con malignidad, como es por ejemplo la leucemia linfocítica crónica, que es una leucemia de linfocitos B, o se puede dar después de una infección viral, generalmente sería después de infección con VIH. Ahora, generalmente la forma crónica se presenta en mujeres en edad reproductiva. Está más o menos entre los 25 y 40 años, más o menos. Entonces, ¿por qué? Porque esta es una enfermedad autoinmune. Tenemos el vaso o las células plasmáticas del vaso que están formando anticuerpos en contra de una cosa que es propia del paciente, que es su plaqueta. Entonces, esta es una enfermedad autoinmune. Y recordemos, las enfermedades autoinmunes se dan más comúnmente en mujeres y en edad reproductiva. Y siempre que tengamos una enfermedad autoinmune, se asocia con otra enfermedad autoinmune. Por esto la púrpura trombocitopénica inmune se asocia con la enfermedad de lupus, una enfermedad autoinmune. Entonces, una paciente que venga con púrpura trombocitopénica inmune generalmente va a ser una mujer en edad reproductiva y va a ser o hepática, o sea que no sepamos por qué se presenta así, o va a ser que tenga otra enfermedad autoinmune como es lupus, o tuvo una infección como es por ejemplo VIH, o tiene una leucemia linfocítica crónica. Esas son las causas más comunes de púrpura trombocitopénica inmune de forma crónica en una mujer. Entonces ya vemos cómo se presenta el paciente con los estudios de laboratorio, cuáles son las causas en los niños y en el adulto, o sea, la forma aguda y la forma crónica. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Entonces, el tratamiento, generalmente vamos a dar corticosteroides. Ahora, los corticosteroides funcionan más en los niños. Y generalmente pues se resuelve. Ahora, obviamente pues va a funcionar en los adultos, sí funciona en los adultos, pero el paciente tiene recaídas. Entonces no es muy eficiente darle un corticosteroide pues a una paciente adulta que venga con esto, pero pues al niño sí es muy eficiente. Otra cosa que hacemos es darle rituximab. Recordemos, rituximab es un anticuerpo monoclonal. Un anticuerpo monoclonal quiere decir que no es un anticuerpo del paciente, sino que literal es sintetizado en el laboratorio. Entonces, anticuerpo monoclonal en contra del CD20. Y recordemos que el CD20 se encuentra en los linfocitos B. Y recordemos que las células plasmáticas, que son las que producen las inmunoglobulinas, que fue la que produjo la IgG, vienen de los linfocitos B. Entonces, los linfocitos B se diferencian a las células plasmáticas.
Entonces, si tenemos aquí un linfocito B que expresa su CD20, este es el CD20, el linfocito B se convierte en una célula plasmática y es la célula plasmática la que produce las inmunoglobulinas. Ahora, si le damos rituximab, que es un anticuerpo monoclonal en contra del CD20, pues eso finalmente va a hacer que el linfocito se muera, el linfocito B se va a morir, y si no tenemos linfocito B, no vamos a tener la célula plasmática. Y si no tenemos la célula plasmática, no vamos a tener los anticuerpos, que fueron lo que iniciaron todo esto. Entonces, por eso se da rituximab. Generalmente cuando tenemos una enfermedad que es por anticuerpos, podemos dar rituximab por esto mismo. Entonces, otro tratamiento fue rituximab. Y otro va a ser análogos de la trombopoyetina. Recordemos que la trombopoyetina es la molécula, o digamos es el factor de crecimiento, que promueve la formación de las plaquetas. Entonces tenemos un megacaricito y dijimos es una paciente que va a venir con aumento de megacaricitos porque trata de formar más plaquetas. Entonces si le damos un análogo de la trombopoyetina, pues vamos a inducir más a que el megacaricito se convierta en plaquetas. Entonces pues eso es bueno, estaríamos aumentando la cuenta plaquetaria de la paciente. Y el otro va a ser dar inmunoglobulinas intravenosas. Esto es porque si damos una inmunoglobulina intravenosa, esta inmunoglobulina intravenosa o se puede unir a la inmunoglobulina que está unida a la plaqueta. Entonces, aquí está la plaqueta, aquí estaba la glicoproteína 2B3A, aquí tenemos un anticuerpo. Y puede ser que este anticuerpo esté unido a la inmunoglobulina que le pusimos al paciente. Entonces ahora vamos a tener un anticuerpo en contra del anticuerpo del paciente que se une a la glicoproteína 2B3A. O podemos tener que este anticuerpo va a competir con este anticuerpo. Entonces, este es un anticuerpo que competiría aquí por la glicoproteína 2B3A. Pero este es un anticuerpo que no viene del paciente. Entonces, no especialmente este paciente va a destruir la plaqueta que está unida al anticuerpo que le pusimos al paciente. Siguiente tratamiento, que ya va a ser lo último, la última línea de tratamiento, es la esplenectomía. ¿Por qué vamos a hacer esplenectomía? Por dos razones. Una, porque el vaso fue el que empezó todo. Las células plasmáticas del vaso fueron las que produjeron las IgGs. Entonces, el vaso, o las células plasmáticas del vaso, produjeron las IgGs. Y en el vaso, en el sistema reticular endotelial, tenemos los macrófagos, que son los que están destruyendo a las plaquetas que están unidas a las IgGs. Entonces, estamos aquí, al quitarle el vaso, estamos disminuyendo las células plasmáticas que produjeron las IgGs y estamos disminuyendo los macrófagos que destruyen a las plaquetas. Entonces, aquí estamos tratando, digamos, las dos cosas. Entonces, una es disminuimos las células plasmáticas que son producidas en el vaso, que produjeron la IgG, y disminuimos los macrófagos que se encuentran en el sistema reticular endotelial del vaso, que son las que destruyen las plaquetas que están unidas a la inmunoglobulina. Entonces, primera línea de tratamiento son los corticosteroides. Esto se da en los niños y en los adultos, pero los adultos tienen recaídas. Entonces, hay que darles otra cosa. Les podemos dar rituximab, que generalmente se daría en un paciente que aparte venga con la leucemia linfocítica crónica de células B, porque este también es tratamiento para la leucemia. Entonces, si aparte de venir con la trombocitopénica púrpura inmune, viene con la leucemia, pues entonces le estaremos dando tratamiento para las dos enfermedades, la trombocitopenia o esta enfermedad y la leucemia crónica. Los análogos, pues esto nada más es para aumentar la cuenta plaquetaria, pero pues no estamos tratando como tal el defecto. Dan inmunoglobulinas, esto es que la inmunoglobulina que le estamos poniendo, el anticuerpo monoclonal, o bueno, no es un anticuerpo monoclonal como tal, es una inmunoglobulina que va a competir con esas inmunoglobulinas que produjo el paciente. Y la otra es la esplenectomía, que la esplenectomía le quitamos el vaso y entonces estamos disminuyendo las células plasmáticas que produjeron la IgG y estamos disminuyendo los macrófagos que destruyen a las plaquetas. Ahora, ¿cuándo vamos a dar las inmunoglobulinas intravenosas? Esto va a ser generalmente para pacientes sintomáticos, porque muchas veces los pacientes son asintomáticos y pues cuando hacemos estudios de laboratorio de rutina,
nos encontramos con esto, pero el paciente como tal viene asintomático. Entonces, las inmunoglobulinas intravenosas, estas las vamos a dar en pacientes sintomáticos o en pacientes con alto riesgo de sangrado. Porque aquí ya vimos que el paciente tiene disminución de las plaquetas y lo que para el sangrado son las plaquetas. Entonces, este es un paciente que puede ser que no se presente con sangrado, pero tiene aumento de riesgo de sangrado. ¿Y cuándo es cuando nos preocupa el aumento de riesgo de sangrado? ¿Qué pasa si tiene un evento cerebrovascular hemorrágico? Entonces, si vemos que el paciente tiene factores de riesgo para tener un evento cerebrovascular hemorrágico, entonces le vamos a dar las inmunoglobulinas intravenosas. Si no, y es asintomático, pues en principio no le hacemos nada. Si ya es sintomático y refractario, no respondió ni a los corticosteroides ni a las inmunoglobulinas, le vamos a hacer la esplenectomía. Ahora, obviamente, si le hacemos esplenectomía, recordemos que en el vaso es donde destruimos ciertos patógenos, como son los patógenos que contienen cápsula, las bacterias que contienen cápsula, como es el Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenza. Entonces, si es una paciente que le quitamos el vaso, es una paciente que va a tener aumentado el riesgo de tener infección con los microorganismos que tienen cápsula, como es Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenza. Y entonces hay que vacunar a estos pacientes en contra de esos organismos. Generalmente, pues lo vacunamos en contra del Streptococcus pneumoniae. Entonces, si vamos a hacer esplenectomía, hay que vacunar al paciente. Entonces, la púrpura trombocitopénica inmune es una enfermedad autoinmune que disminuye las plaquetas. Entonces, es un defecto de la hemostasia primaria porque tiene que ver con las plaquetas. Y como no estamos alterando la cascada de la coagulación, el paciente va a venir con tiempo normal tiempo de protrombina normal y tiempo parcial de tromboplastina. Esos van a estar normales, no van a estar aumentados. La trombocitopenia va a ser generalmente menor a 50.000 plaquetas. Y como tenemos trombocitopenia, pues el paciente compensa aumentando la formación de megacariocitos para tratar de aumentar la producción de plaquetas. Entonces, aumento de los megacariocitos en una biopsia de médula ósea o en una biometría hemática, porque sea la púrpura trombocitopénica inmune. Estos son anticuerpos en contra de la glicoproteína 2B3A. Son IgGs en contra de la glicoproteína 2B3A, que está en la plaqueta, y recordemos que esto es lo que promueve la agregación plaquetaria. Entonces, el paciente, como va a tener defecto en la agregación plaquetaria porque tiene disminución de las plaquetas, va a tener sangrado. Se puede presentar con sangrado, como el sangrado de las mucosas, o que tenga las petequias clásicas y las equimosis, o puede ser un sangrado que no pueda controlar, por ejemplo, que venga con epistaxis, que no puede controlar, sangrado de la nariz, que no puede controlar. Entonces, esas inmunoglobulinas son producidas por las células plasmáticas del vaso, y la plaqueta que está unida a la inmunoglobulina va a ser destruida por los macrófagos que se encuentran en el sistema reticular endotelial del vaso. Tenemos la forma crónica y la forma aguda. La forma aguda es en los niños, y esto generalmente se da después de una infección viral. El tratamiento para esto son los corticosteroides, y esto se resuelve generalmente. La forma crónica va a ser una paciente mujer en edad reproductiva de 25 a 40 años, y va a ser generalmente o después de una infección viral, como puede ser con el VIH, o una malignidad, como puede ser la leucemia linfocítica crónica de linfocitos B, o puede ser, por ejemplo, que la paciente venga con una enfermedad autoinmune, como es el lupus, o puede ser idiopática. Entonces, esta paciente, el tratamiento, pues igual, primero son los corticosteroides, pero generalmente no responden, o sea, sí responden, pero recaen. Entonces hay que darle otro tratamiento. Se le puede dar rituximab, se le puede dar análogos de la trombopoetina para aumentar la cuenta plaquetaria, inmunoglobulinas intravenosas o esplenectomía como última línea. Inmunoglobulinas se le va a dar si es un paciente que tiene riesgo de sangrado en el sistema nervioso central, o que venga muy sintomático, o sea, que venga con un montón de petequias, o sangrado que no pueda controlar de la nariz o algo así. Y la esplenectomía ya es la última línea de tratamiento, es quitarle el vaso, porque disminuimos tanto las células plasmáticas que produjeron las inmunoglobulinas IgGs y los macrófagos que destruyen a las plaquetas que están unidas a las inmunoglobulinas. Y pues a estos pacientes hay que vacunarlos en contra de los microorganismos que contienen cápsula, como es el Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenza. Ahora, otra cosa importante es que la paciente que viene con trombocitopénica púrpura, si es una paciente adolescente o una paciente en edad reproductiva y está embarazada y le da esto, como son IgGs en contra de la glicoproteína, las IgGs recordemos que cruzan la placenta. Entonces, las IgGs cruzan la placenta.
cruzan la placenta. Y si cruza la placenta, entonces el bebé, el feto, ahora va a tener las inmunoglobulinas de la madre en su sangre. Entonces, cuando nazca el bebé, puede ser que al inicio el bebé tenga trombocitopenia. Va a tener trombocitopenia, pero va a ser temporal. Obviamente se le va a quitar porque el bebé no es el que produjo las inmunoglobulinas, sino que fue la madre que produjo las inmunoglobulinas y se las pasó a través de la placenta al bebé. Ahora las inmunoglobulinas que vinieron de la madre, que ahora están en el bebé, atacan a las plaquetas del bebé. Y por eso el paciente viene con trombocitopenia, o bueno, nace con trombocitopenia, pero ya como a las 2 semanas o al mes, pues se le va a quitar, porque el paciente tuvo las inmunoglobulinas de la madre, no es que él las esté produciendo, entonces él no tiene el defecto. Entonces, trombocitopenia en el recién nacido, y finalmente se va a resolver, se resuelve. Nos vemos en el siguiente video.